Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador, muchas gracias por acompañarnos. Este es El Testimonial y muchas gracias también. Damos la bienvenida al doctor Ramiro Rivera Molina. Él actualmente es presidente del directorio del diario El Comercio. Doctor Rivera, queremos iniciar desde lo macro, crisis política que vive la Asamblea Nacional. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué rumbo toma? Y le preguntamos en su calidad también de ex parlamentario de la Nación. Bienvenido, Ramiro. Qué gusto tenerlo aquí. No, gracias, Wilman, por esta oportunidad para poder dialogar sobre los problemas que consideres más importantes del país. Bueno, lo que está pasando es, diríamos que penoso, doloroso, y no es, por cierto, un fenómeno exclusivamente nuestro, es un fenómeno generalizado y hasta podríamos señalar planetario, donde las instituciones que son referentes institucionales de la política se desacreditan, desencantan a sus ciudadanos, hay una enorme distancia de rechazo, de disgusto y de repulsión, y entonces la esfera de la representación parlamentaria va cultivando su bien ganado desprestigio, no solamente porque la representación se ha empobrecido, sino fundamentalmente porque incurre en reiterados actos de corrupción. Por cierto, unas pocas frutas podridas pueden echar a perder el resto de frutas. Quiero decir con esto que hay asambleístas de las distintas bancadas que tienen, por cierto, dignidad, preparación, seriedad, pero a veces son los actos de corrupción los que terminan manchando toda la institución y justos por pecadores, todos pagan ese mal desprestigio. Exacto, pero actuamos siempre sobre hechos consumados, Ramiro. Ya están elegidos, ya están en la asamblea, ya están operando y vuelven, perdóneme el término, a las mismas mañas, que no son tan nuevas, a tramitar cargos. La Constitución de la República precisamente les prohíbe, y usted sabe, Ramiro, y la comunidad que nos escucha, de que se determinan prohibiciones expresas, no pueden gestionar nombramientos de cargos públicos. Lo dice la Constitución en su artículo 127, numeral 3, entre otras prohibiciones que tiene. Sin embargo, apenas llegan, empiezan ya a interactuar en el marco de la indisciplina. Por ejemplo, el separarse del partido político o del movimiento que los eligió. Por eso digo, actuamos sobre hechos consumados, amigo. No habrá posibilidades o existen posibilidades, Ramiro, de actuar en la etapa previa, en esa selección erudita, clara, transparente, eficiente, de calidad y de capacidad de los candidatos. Los partidos políticos tienen que renovarse urgentes, Ramiro. Bueno, vivimos, Wilman, primero el peor momento del sistema político ecuatoriano. Ya no es el momento en el que había la intención de articular un sistema de partidos orgánico, organizado, con doctrina, con militancia, con escuelas de formación, donde se reclutaban cuadros, etc. Lo cierto es que hay una paradoja en la política electoral, que si un partido formula como candidatos a las mejores personas capacitadas, es altamente probable que pierda las elecciones. Si es que esas personas preparadas no son populares ni son conocidas. Entonces los partidos se ven condenados muchas veces a reclutar a famosos. Si me digo a una ciudadanía famosa, ¿no es cierto? Ahora podríamos decir que reclutan influencers. Pero ni siquiera eso, porque en el caso de las dos asambleístas, me refiero a la dama de Pachacute y a la otra dama de la izquierda La democrática, señora Cerda son Jiménez.
exactamente, son personas notoriamente impreparadas. O sea, son personas notoriamente sin antecedentes de servicio público, sin testimonio. Para que una se lance a dar un consejo de que hay que robar, Terrible. pero robar bien. Y robar bien es que nadie caiga en cuenta que estoy robando. Y la otra, dedicarse al otro tipo de oficio, no solamente tramitando cargos, sino pidiendo compensaciones económicas, es absolutamente condenable. Entonces, claro, también hay un acto de corresponsabilidad de las organizaciones políticas Exacto. Sí. que no escogitan, que no reclutan, que no ven a los mejores. Tome usted en cuenta, Wilman, que estas dos asambleístas vienen de dos organizaciones políticas que al inicio de la campaña electoral no tenían ninguna probabilidad de ganar. Digamos, al menos el señor Yacu Pérez tenía más prestigio porque tuvo un discurso ambientalista, un Exacto. discurso de clase media, un discurso que seducía y enamoraba a los jóvenes. En el caso de Izquierda Democrática, un día antes de inscribir las candidaturas no tenían candidatos y lucía pues como una candidatura sin ninguna posibilidad. Pero ya en el decurso de la campaña electoral, tanto el señor Yacu Pérez como el ingeniero Herbas fueron adquiriendo notoriedad, fueron conquistando simpatía y lograron una representación parlamentaria que no se debía a los méritos de los candidatos, salvo honras de excepciones. Por ejemplo, estoy pensando este momento en el caso de Izquierda Democrática, la candidatura del doctor Dalton Bacigalupo, que es un hombre pues formado, ideológico, con valores éticos, serios, pero en el resto de casos no, eran ilustres desconocidos. Y entonces usted ahí tiene ese problema. La prohibición de que el parlamentario haga gestiones de puestos públicos o haga trámites y gestiones por partidas presupuestarias y por obras, ya fue instituido en la Constitución de 1998. Tal fue la preocupación del constituyente, acuérdese, Wilman, que el propio constituyente estableció en la Constitución, diríamos, las condiciones por las cuales un parlamentario podía perder su investidura si es que violaba estas normas y Sí. mandaba al legislador que apruebe el código de ética de la legislatura. Y en base a ese código de ética de la legislatura, en el año 2004 y 2005 hubo depuraciones, en un caso me parece que de 11 parlamentarios, en otro de 4 o 5 que habían violentado el código de ética. Y aún antes de eso, antes de la promulgación de la Constitución del 98, en el 97 fueron también destituidos 17 legisladores que se habían involucrado diríamos, en una red de corrupción denominada Peñaranda, ¿se Sí, acuerda? señor. Sí, Que señor. utilizaban partidas de obras provinciales para comprar supuestamente equipos educativos, computadoras, y hubo ahí una red de corrupción. Entonces, la corrupción es un cáncer que lamentablemente todavía no se lo puede expulsar o extirpar del sistema político. Sin embargo, Wilman, me parece que hay un problema de fondo. Y el problema de fondo es que lamentablemente los ecuatorianos no fuimos capaces de instrumentar un mecanismo y un dispositivo constitucional que era importante. ¿Cuál es? Que las elecciones legislativas sean en la segunda vuelta. Eso solamente permitiría que quien gana las elecciones tenga un bloque legislativo mayoritario y el segundo tenga la segunda representación y eventualmente ejerzan la oposición. Pero aquí, pues Claro, por intereses porque, creados no fue posible eso. exacto, Ramiro, de que el presidente de la República que ganó las elecciones tenga el bloque de legisladores que le corresponde y de esa manera evitar la tentación de saltarse de bancada en bancada hasta llegar a la instancia del gobierno. Digo yo, hoy el movimiento Creo seguramente está en zona de confort cuando recibe y recibe y recibe independientes que aumentan el número de legisladores en su bloque. Pero sin ofender la moral y la buena voluntad que tiene nuestro gobernante, Guillermo Lasso, ¿a cambio de qué se aproximan? ¿Es una empatía ideológica política de aquellos independientes que vienen a este bloque? ¿Somos demasiado inocentes en el análisis o hay que preguntarnos qué razones hay tras de aquello, Ramiro?
no hay política si es que ella no lleva a sus espaldas intereses de cualquier naturaleza y de cualquier tipo de intereses. Es decir, creer que en la política están en juego solamente ángeles no es verdad. En la política hay ángeles, pero también hay demonios. Sí. Hay gente que se orienta con valores éticos, con preocupaciones cívicas de naturaleza genuina y democrática, y hay otros que buscan el poder, y el poder está en la burocracia, el poder está en el dinero, el poder está en copar las instituciones públicas. Y ahí hay otro fenómeno que podríamos señalar como una suerte de hipocresía nacional. Porque si el día de mañana, Wilman, un gobierno anuncia y dice yo gané las elecciones, pero el bloque legislativo tal va a cogobernar en el gobierno con nosotros, y para el efecto le hemos asignado la responsabilidad de que tenga la administración pública en esta esfera, y ellos van a ser responsables de lo que suceda, probablemente por encima de la mesa de naturaleza pública, con transparencia, la gente va a decir, está bien, porque eso es algo normal en el mundo democrático. De acuerdo. Pero aquí lo hacemos a las escondidas. Es decir, el parlamentario provincial que dice yo democrática y patrióticamente le apoyo al gobierno, es altamente probable que no sea así, sino que él ha pedido en la circunscripción provincial a lo mejor tales y cuales funciones para sus allegados, para la gente militante de su movimiento, etcétera. El problema es la falta de transparencia, porque si hubiese publicidad y transparencia para que se diga tal o cual parlamentario o partido o movimiento va a apoyar al gobierno y a cambio de eso le ha asignado como responsabilidad tal tarea, los ciudadanos van a ser más tolerantes y los ciudadanos van a ver a quién hay que pedir cuentas de lo que vaya bien, de lo que vaya mal, o a quién hay que felicitarle de lo que vaya bien en alguna provincia. Pero lamentablemente todo se hace por debajo de la mesa. Y este problema de descrédito de las instituciones, en este caso de la función legislativa, Wilman, le hace un enorme daño a la democracia ecuatoriana. Sí, le hace un enorme daño. Y actos de corrupción de 2 o 3 asambleístas contaminan al resto porque la gente no hace discrimen, la gente no hace distinción, la gente dice todos son ladrones, todos son demagogos, y la gente no advierte que sí hay gente honorable, que sí hay gente que tiene ideales, que sí hay gente que lleva ideas, que sí hay gente que desde la función legislativa quiere aportar, ya sea en una representación política digna, ya sea en el ejercicio del control político honesto o de la tarea legislativa propiamente dicha. Exacto, Ramiro. Y también cortar de raíz circunstancias que se las analiza y que luego terminan consumándose en la Asamblea Nacional, que es el tema que examinamos contigo, Ramiro. ¿Por qué el Estado ecuatoriano tiene que financiarles las campañas electorales a estos candidatos que luego llegan y desorientan su convicción política por la que llegaron y se trasladan a otras instancias en busca de mayor poder? Ahora mismo, Ramiro, las bancadas legislativas no logran articular una respuesta frente a quienes desertaron de sus filas. Apenas se ha iniciado el mandato y ya están precisamente en otras agrupaciones políticas. La operación de los asambleístas independientes no está regulada en la ley. La pregunta, Ramiro, es, ¿o apuntamos a ser demasiado leguleyos? ¿Todo queremos legislar? ¿Todo queremos resolver con normativa? ¿O también se puede partir de principios básicos, elementales del ser humano, de respetabilidad del entorno, de nuestras obligaciones, de nuestros deberes, amigo? ¿Es soñar demasiado en la política, en el ejercicio de la política en la Asamblea Nacional? Ramiro, acudo precisamente a usted con esta pregunta, por su experiencia, por su visión, por su análisis, por su servicio transparente a la nación que lo ha cumplido tan eficientemente, Ramiro. Perdone que le anteponga estos méritos que es digno de destacarlos con usted.
muy amable, Wilma. Muchísimas gracias. Mire, este problema es antiguo, Wilma. La historia de las defecciones, que aquí en el Ecuador llamamos los camisetazos y que en otras partes se llama el transfugismo. Es decir, cuando alguien sale elegido por una organización política, a la vuelta del primer día del ejercicio se cambia de camiseta o se acomoda de mejor manera cercano al poder, es un fenómeno general. Pero este fenómeno sería menor o quizá inexistente si pudiésemos haber erigido un sistema de partidos robusto, con pocos partidos que tengan programas, que tengan ideología, que recluten líderes, que participen en el debate. Lo fatídico del Ecuador, luego de los 10 años de régimen autoritario, es que el sistema político se empobreció tremendamente. Sí. Es que es inimaginable que una sociedad como la ecuatoriana pueda funcionar políticamente con 285 organizaciones políticas. Es que es demencial, por ejemplo, incentivar movimientos provinciales que responden exclusivamente a la figura de pequeños caciques o caudillos provinciales y que además tienen facultad de lanzar candidatos a la Asamblea Nacional. Este es un momento en el que deberíamos reflexionar, por ejemplo, en una reforma política de fondo. Es decir, movimientos provinciales solo deberían tener facultad para nominar dignidades seccionales. Correcto. Prefectos, claro. Alcaldes, concejales. En la localidad. Juntas parroquiales. Exactamente, nada más. Los candidatos a la Asamblea Nacional deberían estar reservados para los partidos políticos nacionales y para los movimientos políticos nacionales, no para las organizaciones provinciales. Fíjese usted, por extrapolar un poco el tema, lo que sucede en Quito. En Quito nos quejamos que hay a este momento 2 alcaldes en disputa. ¿No será momento de pensar en una reforma constitucional, por ejemplo, para que ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes y que son una suerte de distritos metropolitanos, como es el caso de Quito, de Guayaquil, puedan tener ya alcaldes distritales? ¿No sería bueno que Quito piense en el futuro que el sur tenga su propio alcalde, los valles tengan su propio alcalde y el norte tenga su propio alcalde, y además haya un alcalde metropolitano que tenga a su cargo las grandes empresas, las grandes líneas de estrategia, o por ejemplo agua potable, el servicio de alcantarillado, energía eléctrica, transporte, seguridad pública, etcétera? Es un momento que hay que reflexionar ya en eso. O, por ejemplo, dejar que las elecciones distritales o por circunscripciones sea exclusivamente para concejales, no sea para asambleístas, porque esa es una hipocresía. El asambleísta no es que representa la circunscripción. Como hacemos un asambleísta por circunscripción, el asambleísta está convencido que tiene que ser tramitador de obras. Exacto. O gestor de palanqueos y de puestos, y se olvida que la representación de él es política, que la representación de él es de toda la provincia y no de su clientela electoral. Entonces, creo que estamos enfrentados a un tema que por lo menos debería ser, Wilman, una oportunidad para que desde la esfera política, desde la esfera gubernamental, desde las organizaciones no gubernamentales, desde la academia, desde el periodismo, los medios de comunicación, generemos un debate respecto a una reforma política que subsane estos problemas en el futuro. Si mañana usted en la Constitución traslada las elecciones legislativas a la segunda vuelta, no va a tener los problemas que tenemos en este momento en esa magnitud. Probablemente no van a desaparecer, pero van a ser menores. Ponga usted un presidente que tenga 55, 60 asambleístas. Ya no tiene que mendigar los votos a cambio de funciones públicas, de puestos, de prebendas o de ventajas. No, va a ser un gobierno con mucha mayor legitimidad. Pero ¿cuál es la tragedia en el Ecuador de este momento? En que Guillermo Lasso tiene legitimidad democrática ganando las elecciones con un programa de gobierno, pero hay grupitos chiquitos
que tienen el sartén por el mango y que quieren condicionar su propia agenda específica a lo que necesita el país, que es un poco lo que sucede con el señor Leonidas Issa. El señor Leonidas Issa se considera representante de todos los ecuatorianos. No es que quiere dialogar, él quiere imponer, poner condiciones, ultimatos, o si no, ya vas a ver lo que te pasa, jugando a la amenaza, jugando a la violencia, jugando al estallido de lo que pasó ya en el 19 en la ciudad de Quito y en otras provincias que fueron destruidas por el vandalismo. Entonces, aprendamos a vivir en democracia. Debatamos los temas para dar soluciones para que haya mayor gobernabilidad para la democracia que todos anhelamos. Mientras tanto, Ramiro, estamos frente a hechos que debemos corregirlos ya. ¿Cómo lo hacemos? En la Asamblea Nacional habría más casos de legisladores que gestionan cargos públicos. ¿Qué tiene que hacerse desde ahí? ¿Una autodepuración? ¿Una autorregulación? Aparentemente eso es difícil, una tarea que no la van a poder cumplir. Hay un comité de ética. ¿Cuál es la salida? Es decir, estar sujetos permanentemente a este tipo de denuncias que de tiempo en tiempo aparecen y que salpican a algunos legisladores y que luego algunos de ellos terminan responsabilizándoles a sus asesores, que son ellos los que actúan independientemente, que mandaron un mensaje de juego, de chiste con otro amigo respecto de los cargos. Yo me pregunto, yo he sido asesor parlamentario y uno no interactúa por sí solo en un escenario, en una curul o en el despacho del señor legislador, que es el jefe ante quien tengo que yo rendir tributo y responsabilidades de trabajo, Ramiro. Los asesores son brazos de ejecución de un asambleísta. Claro, claro. Y a veces a un asambleísta se lo advierte por la calidad personal, pero también por la calidad de los asesores. En muchos casos, la asesoría está en manos pues, de comunicadores de probidad, de profesionales, de juristas, de entendidos de la materia. Pero en otros casos, el asesor es el pasapapeles. A veces es el chofer, a veces es el incondicional que pegaba los afiches en los postes. Es decir, tampoco hay rigurosidad en la selección. Y que un asambleísta venga a inculpar a un asesor es un acto de doblez y de hipocresía. Claro. Porque el móvil o el celular o el computador o el ordenador de un asambleísta no lo maneja un asesor. Es decir, son más bien desmanes pervertidos de gente que sin ética cree que llegó a la función legislativa para enriquecerse, para acomodarse, para acrecentar su patrimonio y su riqueza personal. Y obviamente la asamblea tiene el deber de su propia autodepuración, pero lamentablemente la dialéctica de la confrontación en la función legislativa a veces caen como víctimas los más débiles, ¿no es cierto? O los que tuvieron menos malicia. Y a veces en los parlamentos tienen más juego y preeminencia las mutuas lealtades y las mutuas complicidades. Y cuando en el parlamento empiezan unos contra otros a pelearse, como lo que está sucediendo, por ejemplo, donde hay ataques al presidente de la Comisión de Fiscalización, diríamos por el delito de que es un hombre que está luchando frontalmente contra la corrupción, el parlamentario no se da cuenta que el daño que está provocando es a toda la función legislativa. Es decir, para que en 3 meses la Asamblea Nacional tenga una caída en su desprestigio, en su credibilidad, en su probidad, es realmente preocupante. Y aquí yo pienso que en algún momento el Ejecutivo no debería descartar la posibilidad de acudir directamente a los ciudadanos en una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes legitimen las propuestas. No tiene sentido que un gobierno que tiene la obligación de administrar la crisis, que en este momento está actuando de manera impecable en la lucha contra la pandemia,
que está logrando su objetivo junto a la empresa privada y al tejido distinto de la organización social, se vea bloqueado porque hay uno o dos dirigentes gremiales radicales que creen que sus prebendas o sus beneficios particulares tienen que estar por encima del interés y del porvenir nacional. El gobierno, a mi juicio, no debería descartar la posibilidad de una consulta popular, plebiscitaria, donde se legitime ante la opinión pública. Y de pronto ahí todavía, Wilman, está pendiente la posibilidad de una reforma a la función legislativa, donde por un lado se establezca un sistema bicameral y se ponga mecanismos de selección de dignatarios, de designación del Parlamento de manera mucho más severa, mucho más estricta, para que a las distintas representaciones institucionales acceda la gente más preparada y más proba. Ramiro, cuando usted habla de legitimidad, ¿habla de muerte cruzada? ¿El gobierno debería convocar esa posibilidad? Es que yo no sé, Wilman, si para la figura de la muerte cruzada tenga buena salud de credibilidad del gobierno, porque este momento el presidente Lasso tiene un reconocimiento que supera el 70% de la opinión pública, es decir, tiene enorme prestigio y enorme credibilidad, pero ese es un capital social que se evapora fácilmente. Sí, porque difícilmente un gobernante a lo largo del mandato va a tener esa credibilidad, salvo de que estuviese inundado de petrodólares o que los precios del petróleo estén en $200 el barril o los productos primarios tengan un auge en el mercado internacional. Eso no pasa usualmente. Entonces, si usted espera la muerte cruzada, habría que esperar hasta mayo del 22. Hasta tanto probablemente el capital político del jefe de Estado se habrá menguado o disminuido. De acuerdo. Yo creo que el presidente podría considerar una eventual consulta popular, primero para legitimar ante el pueblo ecuatoriano determinadas líneas de su programa de gobierno y conminar a la Asamblea a que apruebe esos planteamientos que formula el gobierno, es decir, legitimarse ante la opinión pública. Pero en este caso usted ve que de alguna manera como que no hay claridad, ¿no es cierto? César Monge, que fue ministro de gobierno, hizo alguna declaración, alguna dirigente de Creo hizo algún pedazo de declaración, la ministra actual en algún momento dijo una idea, pero no hay pues una estrategia política que dé a luz, digamos, que el gobierno tenga de manera clara, de manera coherente, una propuesta de consulta popular que no se desplace mucho en el tiempo, porque los tiempos son cortos. Exacto. La crisis nos va ahogando y me parece que mientras más pase el tiempo, menos posibilidades podrá tener el gobierno de lograr una relegitimación en una consulta plebiscitaria ante los ecuatorianos. Es un tema que el gobierno debería examinar y el gobierno tendrá las razones que pueda tener para justificar la viabilidad o no de esa propuesta. El hecho concreto es que las condiciones numéricas para el gobierno en el seno de la Asamblea son adversas. Específicamente, Pachacuti no juega a colaborar para que el Ecuador salga adelante. Tienen su propia agenda. Ahí tienen una disputa. Mientras más radicalismo haya, más clientela en el mundo indígena lo receptan, porque ahora tienen la amenaza del nuevo movimiento que ha creado el señor Yaco Pérez. Claro. Que de paso sería bueno que el Consejo Nacional Electoral, de reunir todos los requisitos, lo apruebe, porque eso nos encamina a que haya una mayor pluralidad o diversidad en las expresiones políticas, sobre todo que provienen del mundo indígena. El mundo indígena y las comunidades indígenas no pueden ser instrumentos a ser utilizados exclusivamente por el señor Issa o por el movimiento político de Pachacuti. Ramiro, la mejor de la suerte, siempre un honor platicar con usted. Muchas gracias, Wilman, y a las órdenes siempre para dialogar sobre estos temas que nos preocupan a todos los ecuatorianos. Muy amable. Muchas Una gracias. buena semana. Buena suerte, Gracias. Ramiro Rivera. Gracias.
Hemos presentado El Testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.